Dando continuidad a nuestro proceso de formación, vamos a hablar en estos momentos de la guía docente para la implementación de la estrategia de nivelación de los aprendizajes. Esta guía docente la vamos a dividir en dos partes, ya que es un poco más extensa y no queremos que los videos se vuelvan demasiado largos y en algún momento pueda generar algún tipo de confusión o no comprensión de lo que es lo que realmente estamos tratando de visualizar en esta oportunidad. ¿Cómo se concreta entonces la estrategia de nivelación? Bueno, esta se va a concretar con la implementación de la nivelación en el aula. La pregunta es entonces, ¿cómo realizar la nivelación y con qué? Bueno, nosotros vamos a necesitar, para poder concretar esta estrategia, 40 minutos diarios por 16 semanas. Son actividades comunes, habilidades a enfatizar y actividades diferenciadas de decodificación, fluidez y escritura, según la etapa, con apoyo de materiales educativos. Obviamente, para esto nosotros vamos a tener que utilizar una planificación semanal y un kit de materiales educativos para la ejercitación de las habilidades de lectoescritura. Entonces, para poder hacer todo esto, nosotros necesitamos de una guía docente. Y esa guía docente para la implementación de la estrategia de nivelación de los aprendizajes es una guía que no solo debe leerse, sino que debe estudiarse. Y ese es el objetivo primordial de poder realizar este proceso. En la guía docente se va a hablar de cómo organizar a los estudiantes, cómo organizar el periodo de trabajo, ya sea la planificación de las actividades, cómo se aborda, cómo se organiza el abordaje de las letras en las 16 semanas, en qué consiste cada material del kit y cómo utilizarlo, con actividades específicas con cada material. Y por último, cómo evaluar el avance y con qué material hay que hacerlo. Muy bien, es así entonces como la guía docente para la implementación de la estrategia de la nivelación de los aprendizajes en lectoescritura. En su primera parte vamos a hablar en qué consiste la implementación de la estrategia, y esta implementación se subdivide en la organización de los estudiantes y el periodo de trabajo. Seguidamente, de las actividades de nivelación del grupo A, que son los estudiantes que necesitan nivelación. Y estas actividades se van a describir primero en los materiales por utilizar con estudiantes que necesitan nivelación, que van a consistir básicamente en la hoja para trabajar la conciencia fonológica, el juego de tarjetas de letras, la tira de letras y las tarjetas de lecturas decodificables para fluidez. La segunda parte de este video, que va a ser el que se realizará posteriormente, va a trabajar las actividades con el grupo B, que son los estudiantes que no necesitan nivelación. De ahí se va a hablar de los materiales por utilizar con estudiantes del grupo B, que son las tarjetas de lecturas con historias. Posteriormente se hablarán de las recomendaciones para implementar la planificación diaria y la evaluación formativa para medir el avance de los estudiantes. Esta evaluación va a consistir en evaluación de la fluidez lectora y evaluación de escritura. Posteriormente vamos a hablar de algunas pequeñas referencias bibliográficas, así como de los anexos, que sería el perfil de nivelación de los aprendizajes de lectoescritura, y el anexo 2, que sería la planificación semanal, grupo A, nivelación. Muy bien.
Es así entonces como empezamos a hablar en qué consiste la implementación de la estrategia. Consiste básicamente en que durante 16 semanas, por un periodo diario de 40 minutos, el docente trabajará con los estudiantes que necesiten nivelación una serie de actividades diferenciadas según el nivel de desarrollo de la lectoescritura que tengan para que alcancen la meta mínima de leer 50 palabras por minuto, ya que este número de palabras, que no es el ideal, pero sí el mínimo, es necesario para llegar al nivel de fluidez que permite comprender lo que se lee según evidencia científica. Los estudiantes que no necesitan nivelación, es decir, aquellos que leen más de 50 palabras por minuto, también se verán beneficiados y mejorarán sus habilidades de lectoescritura, ya que realizarán actividades de lectura y escritura y contarán con materiales de apoyo que les ayudarán a continuar mejorando. Una vez el docente ha realizado el diagnóstico y ha ubicado a sus estudiantes en una de las 5 etapas de la nivelación, que sería ya sea en la emergente, inicial, la decodificadora, automatizadora y fluida, procede a lo siguiente. Primero, la organización de los estudiantes. El docente organiza a sus estudiantes en 2 grupos. El grupo A, que son los estudiantes que necesitan nivelación, y dentro de este grupo estarán los estudiantes de la etapa 1 emergente, 2 inicial, 3 decodificadora y 4 automatizadora. Es importante que el docente diferencie qué estudiantes están en cada una de ellas, ya que se realizarán algunas actividades comunes, pero otras serán diferenciadas según etapa. Y el grupo B, que son los que no necesitan nivelación, son los estudiantes que leyeron un mínimo de 50 palabras y están en la etapa 5, que es la etapa fluida. Haciendo un pequeño recordatorio, en el grupo A hablamos de la etapa 1, que es la etapa emergente, es donde se encuentran los estudiantes que aún no han iniciado el proceso formal de aprendizaje lector, por lo que están desarrollando habilidades para aprender las letras. Los estudiantes que se encuentran en la etapa 2, que sería la etapa inicial, son los estudiantes que pueden leer algunas palabras aisladas y identifican las vocales por su nombre y por su sonido, y se les dificulta unir los sonidos de las letras que forman una palabra y conocen pocas letras consonantes. La etapa 3, que es la etapa decodificadora, son los estudiantes que identifican más de 5 letras y que pueden leer palabras que contienen las letras que ya conocen. Son lentos y aún no han automatizado. Mientras que en la etapa 4, tal y como su nombre lo indica, que es la etapa automatizadora, los estudiantes que ya pueden leer varias palabras de forma automatizada aún no tienen la fluidez necesaria, no aplican habilidades ni estrategias de comprensión. Esos son los estudiantes que están en el grupo A. Y en el grupo E, que serían los estudiantes que están en la etapa número 5, que es la fluida, son los estudiantes que leen con fluidez y además comprenden lo que leen. Entonces, en el anexo 1 se encontrará la descripción del perfil de las 5 etapas del desarrollo de la lectoescritura, en el que se basa esta estrategia de nivelación. Vamos a entrar de una vez de lleno en este primer video en qué es el anexo 1, que habla del perfil de las habilidades de lectoescritura. Para la estrategia de nivelación de los aprendizajes, se ha desarrollado un perfil de habilidades de lectoescritura que indica los aprendizajes que los estudiantes deben desarrollar en cada etapa. A partir de este, se han desarrollado todos los componentes de la estrategia.
Este perfil sirve para describir qué pueden hacer los estudiantes en cada una de las etapas del desarrollo de la lectoescritura. Se espera con la implementación que esta estrategia, que los estudiantes logren alcanzar una etapa fluida, es decir, que lean 50 o más palabras por minuto y que escriban un párrafo con 3 o más oraciones. La descripción de cada etapa nos dice lo que en promedio conseguirán los estudiantes, pero no significa que todos harán exactamente lo mismo. El perfil de nivelación está formado por 5 etapas que constituyen el camino que un estudiante sigue en su aprendizaje de la lectura y la escritura. El camino para leer y escribir se realiza por etapas. Es así como cuando hablamos de la etapa emergente, era lo que habíamos explicado anteriormente, es donde se encuentran o se ubican estudiantes que aún no han iniciado el proceso formal de aprendizaje lector. Sin embargo, hay estudiantes que están cursando, ya sea de segundo a sexto grados, pero se quedaron rezagados en esta etapa. Parece imposible, pero hay muchos casos evidentes. Seguidamente está la etapa inicial. En esta etapa se ubican estudiantes que están iniciando el proceso formal de aprendizaje lector, usualmente en el primer grado. Ellos pueden leer algunas palabras aisladas y ya identifican las vocales por su nombre y por su sonido. Estos estudiantes, aunque ya han estado expuestos al aprendizaje formal, muestran dificultad para unir los sonidos de las letras que forman una palabra y conocen pocas letras. Seguidamente está la etapa decodificadora. En esta etapa se ubican aquellos estudiantes que identifican el sonido y el nombre de más de 5 letras, tanto en mayúscula como minúscula. Pueden leer palabras que contienen solo las letras que ya conocen. Y también se encuentran aquí los estudiantes que aún cuando ya conocen las letras y unen los sonidos para formar una palabra, son lentos y no han automatizado este proceso. La etapa 4 es la etapa automatizadora. En esta etapa se van a ubicar los estudiantes que ya pueden leer varias palabras de forma automatizada, pero no tienen la fluidez necesaria ni la suficiente comprensión. También se encontrará aquí con estudiantes que aun cuando han automatizado la lectura, no aplican habilidades y estrategias de comprensión. Estas primeras 4 etapas, pues yo podría inferir que la 1 y la 2 pues está más enfocada o pensada en estudiantes que están en segundo primaria y que por una u otra razón pues deben de mejorar. Si habláramos tercero, cuarto, debería estar posiblemente, bueno, yo diría tercero, la etapa decodificadora y la automatizadora, ya que en el segundo ciclo debería de estar todos los estudiantes en la etapa fluida. En esta etapa se van a ubicar todos los estudiantes que leen con fluidez, aunque sea mínima. Cuando los estudiantes han alcanzado esta etapa, es indispensable fortalecer las habilidades de comprensión lectora. De una o de otra manera, un comercial podría ser que parece inaudito, sin embargo, existen algunos casos posiblemente aislados donde muchos estudiantes de algunos grados del segundo ciclo no se encuentran en esta etapa fluida y sin embargo están cursando ese ciclo. Muy bien, ahora vamos entonces a describir por habilidades y etapas del perfil de habilidades de la lectoescritura. Cuando hablamos de la habilidad en este cuadro, vamos a hablar de la etapa emergente, inicial, decodificadora, automatizadora y fluida, y vamos a hablar de la habilidad que debe tener cada una de ellas. Cuando hablamos de la habilidad emergente, de la etapa emergente y la habilidad en conciencia fonológica, es donde el estudiante identifica 3 sonidos iniciales vocálicos de palabra
y aún no identifican los sonidos de una palabra. Posteriormente, en su principio alfabético, que sería el conocimiento de letras, va a relacionar hasta 6 letras por su nombre y hasta 2 por su sonido, pero aún no identifican tanto mayúscula y minúscula de una misma letra, ni por su nombre, ni por su sonido. Cuando hablamos de la habilidad de decodificación, en un minuto lee 3 palabras de 2 letras y 4 palabras sin sentido con las letras aprendidas. Y en la etapa emergente, cuando él ya podríamos decir que ya tiene una fluidez de lectura, él lee hasta un máximo de 10 palabras por minuto con velocidad y precisión en un texto de nivel adecuado a su grado. La etapa inicial, obviamente, empieza su estructura en la conciencia fonológica, en donde identifica alrededor de 5 sonidos iniciales de palabras, nombra otras palabras que inician con el mismo sonido y separa los sonidos de al menos 2 palabras de 2 o 3 letras. Mientras que la etapa inicial en su principio alfabético relaciona de 1 a 5 letras, generalmente las vocales por su nombre, por su sonido, en mayúsculas y en minúscula, y reconocen hasta 10 consonantes por su nombre y hasta 5 por su sonido. En la etapa decodificadora, en la habilidad decodificadora de la etapa inicial, en un minuto lee aproximadamente 5 palabras de 2 letras y 8 palabras sin sentido con letras aprendidas. Y en la habilidad de fluidez lectora, en la etapa inicial, lee de 11 a 20 palabras por minuto con velocidad y precisión en un texto de nivel adecuado. Cuando hablamos del texto de nivel adecuado, compréndase de que hay textos específicos para segundo, para tercero, para cuarto, quinto y sexto primaria. Cuando hablamos de la etapa decodificadora, la habilidad de conciencia fonológica cuenta, une y separa los sonidos de al menos 10 palabras, formadas hasta por 6 letras. Identifica el sonido inicial de estas palabras, así como palabras que inician con el mismo sonido. La habilidad del principio alfabético en la etapa decodificadora relaciona entre 6 a 12 letras por su nombre y sonido en mayúscula y minúscula. Reconoce hasta 15 letras solamente por su nombre y 14 solamente por su sonido. Mientras tanto, en esta etapa, la decodificación en un minuto lee aproximadamente 8 palabras de 2 a 3 letras y 16 palabras sin sentido. Recordemos que cuando hablábamos de las palabras sin sentido, eran porque habían fichas de palabras inventadas donde servía para que el estudiante leyera y reconociera, o mejor dicho, decodificara adecuadamente esas palabras. Mientras que en la habilidad de fluidez lectora leen entre 21 a 35 palabras por minuto en un texto acorde a su nivel. Seguidamente, en la etapa automatizadora, en su habilidad de conciencia fonológica, cuenta, une, separa y agrega sonidos de palabras formadas hasta por 6 letras. Identifica el sonido inicial y final de estas palabras. En la habilidad de principio alfabético, relaciona entre 13 a 20 letras por su nombre y sonido en mayúscula y minúscula, y reconocen hasta 22 letras, solo por su nombre y hasta 21 solo por su sonido. Mientras tanto, en la etapa automatizadora, la decodificación en un minuto lee aproximadamente
9 palabras cortas y 22 palabras sin sentido. Mientras que la habilidad de fluidez lectora se tipifica en la etapa automatizadora, su lectura es más fluida. Leen de 36 a 50 palabras por minuto en un texto adecuado al nivel, aunque no lea con prosodia. Entonces, es así como se van midiendo las habilidades acorde a cada una de las etapas. Y como podemos visualizar, en la etapa emergente leen hasta un máximo o menos de 10 palabras y en la etapa automatizadora puede leer hasta 50, pero no supera las 50 palabras y por ese motivo la fluidez lectora no le permite estar en la etapa 5, que la etapa 5 en su habilidad de conciencia fonológica cuenta, une, separa, agrega, omite y combina los sonidos en sílabas y en palabras formadas por al menos por 6 letras. Identifica el sonido inicial, final e intermedio de las palabras. Mientras que la habilidad de su principio alfabético relaciona por lo menos 21 letras por su nombre y sonido en mayúsculas y en minúsculas. En la habilidad de decodificación relaciona por lo menos 21 letras por su nombre y sonido en mayúsculas y minúsculas y en un minuto lee aproximadamente 10 palabras cortas y 31 palabras sin sentido. Mientras que en la fluidez lectora lee X cantidad de palabras arriba de 50, o sea, de 51 para arriba por minuto, con velocidad, precisión, prosodia, en un texto del nivel adecuado. En segundo grado serían 71 o más palabras, en tercero 80 o más, en cuarto 98 o más, en quinto 105 o más y en sexto grado 114 o más palabras. Es así entonces como nosotros presentamos categóricamente el cuadro donde se explican en cada una de las etapas cada una de las habilidades que el estudiante debe alcanzar al final de su proceso acorde a el grado que está cursando. Seguidamente vamos a decir que en este caso estábamos hablando de las primeras 4 habilidades, que era conciencia fonológica, principio alfabético, decodificación y fluidez lectora, y ahora vamos a hablar de las habilidades de comprensión lectora, de escritura, en este caso la transcripción, escritura con legibilidad y producción escrita. En la etapa emergente, la comprensión lectora que debe mostrar el estudiante indica que la comprensión narrativa se muestra a nivel oral. Aún no tiene comprensión de lectura. En la escritura escribe al dictado hasta 3 letras, principalmente vocales, y aún no hay escritura formal. Puede escribir a copia con legibilidad hasta 5 letras. Perdón, ahí me faltó una S. Intenta en la producción escrita comunicar sus ideas con garabatos e ideas sueltas. En la etapa inicial, la comprensión narrativa se muestra a un nivel oral. Aún no tiene comprensión de lectura. Escribe al dictado en la transcripción hasta 10 letras, 3 palabras simples de 2 letras, que serían consonantes y vocales, y 2 palabras que él ya conoce. En la escritura puede escribir a la copia con legibilidad hasta 10 letras, 2 palabras simples de 2 letras, que serían consonantes y vocales, y 2 palabras que conocen. Mientras que en la producción escrita, en la etapa inicial, él ya produce
una lista de hasta 5 palabras o escribe una palabra a partir de un dibujo. La comprensión lectora en la etapa de codificadora responde al menos la mitad de las preguntas de comprensión lectora después de la lectura silenciosa de un texto adecuado a su nivel. Responde a preguntas qué, cuándo, dónde, quién, mientras que en la escritura esta está consciente del proceso de codificación. Escribe correctamente al dictado hasta 4 palabras simples de 2 y 3 letras. La escritura puede escribir a la copia con legibilidad hasta 4 palabras simples de 2 y 3 letras y produce una frase a partir de un dibujo. Mientras que la comprensión lectora en la etapa automatizadora responde a más de la mitad de las preguntas de comprensión lectora, aunque con algunos errores, después de la lectura silenciosa de un texto adecuado a su nivel. Y responde a preguntas de qué, cuándo, dónde, quién, por qué y cómo. Mientras que en la habilidad de escritura escribe al dictado hasta 5 palabras, consonante vocal, consonante o 2 consonantes juntas, frases de 2 palabras cortas. En la escritura con legibilidad, puede escribir en la etapa automatizadora a la copia hasta 5 palabras, que serían consonante, vocal, consonante o 2 consonantes juntas, 2 frases de 2 palabras cortas. Y en su producción produce una oración a partir de un dibujo con mayúscula y punto al final. Mientras que la comprensión lectora ya en la etapa fluida, el estudiante comprende lo que lee cometiendo pocos errores o ninguno. Responde a preguntas de nivel literal, identifica la idea principal explícita, establece el tema y realiza algunas inferencias. Mientras que en la habilidad de transcripción escribe al dictado 2 oraciones utilizando letra legible, respetando los espacios entre palabras y continuando en el siguiente renglón si se le acaba el espacio. En la escritura puede escribir a la copia con legibilidad 2 oraciones y en su producción 3 oraciones o más para escribir un párrafo a partir de un dibujo, con el trazo correcto de las letras e ideas completas y claras, aunque con algunos errores. El periodo de trabajo que se va a realizar, el docente programará un periodo diario de 40 minutos para desarrollar con los estudiantes de ambos grupos actividades de reforzamiento que permitan la nivelación de los aprendizajes. Es necesario que el docente prepare las condiciones para garantizar que cada día los estudiantes puedan tener 40 minutos de tiempo efectivo. El docente puede programar este periodo en cualquier momento del horario escolar. De preferencia que sea a la misma hora cada día para crear una rutina durante las 16 semanas de la implementación de la estrategia. Se recomienda que sea a primera hora, ¿verdad? Para garantizar una mayor atención y es cuando los estudiantes pues, están mucho más frescos y mucho más perceptivos. El docente tiene la libertad, según su horario y las rutinas que ha organizado, hacer las modificaciones correspondientes para generar este espacio de trabajo diario. En las escuelas donde tienen programado el periodo diario de 30 minutos de lectura, será cuestión de extenderlo 10 minutos más. Muy bien, entonces, hablando del mismo periodo de trabajo, incluir este periodo de 40 minutos implicará reducir el tiempo de trabajo en otra u otras áreas curriculares. El docente debe de valorar en cuáles lo hará
implica distribuir tiempo de aprendizaje de algunas áreas curriculares para favorecer el logro de una competencia sin la cual los estudiantes no podrán acceder al resto de conocimientos, en este caso de la lectoescritura. El docente deberá de asegurar que el periodo de nivelación se privilegie sobre otras actividades que surjan y que modifiquen o interrumpan el horario escolar. Debe hacer todo lo posible porque éstas surjan y porque ese periodo no se suspenda y se desarrolle sistemáticamente para asegurar el avance de los estudiantes. Para trabajar este periodo, el docente contará con una propuesta de planificación semanal para el grupo A y una para el grupo B. Asimismo, con materiales para el desarrollo de actividades propuestas. Durante este periodo, aunque el docente acompañará a ambos grupos, privilegiará el tiempo de la atención en el grupo A, que es el grupo que necesita nivelación, dado que dentro de este se encuentran los estudiantes ubicados en las 4 etapas y varias de las actividades son dirigidas por el docente. El trabajo con el grupo B está diseñado para realizarse de manera autónoma. Muy bien, entonces, si nosotros tenemos claros en qué consiste la implementación de la estrategia, ya que tenemos claridad en la organización de los estudiantes y el periodo de trabajo, ahora vamos a hablar entonces de las actividades que se realizarán con el grupo A, que son los estudiantes que necesitan nivelación. Los docentes van a contar con 16 planificaciones que están incluidas ya en esta guía, una para cada semana de implementación de la estrategia. Cada una contiene los ejercicios o actividades que se realizarán cada día con los estudiantes en las diferentes etapas. Los ejercicios serán de conciencia fonológica, principio alfabético, decodificación, fluidez y escritura. La forma en que están organizadas las actividades y el kit de materiales que se ha diseñado para la implementación de la estrategia van a permitir que sea posible trabajar de manera simultánea con más de un grado. Es probable que en algún grado se encuentren estudiantes del grupo A hasta de las 4 etapas. Sin embargo, la apropiación del docente acerca del uso de los materiales y de los pasos para realizar cada actividad será determinante para que la estrategia funcione. La planificación para este grupo contiene 5 tipos de ejercicios. Todos se desarrollarán en cada periodo de nivelación y los primeros 3 ejercicios son comunes y se hacen con todo el grupo, es decir, con los estudiantes de las diferentes etapas dirigidos por el docente. Los otros 2 son diferentes según la etapa en la que se encuentran los estudiantes en un trabajo autónomo acompañado por el docente. Muy bien. Entonces, ahorita a continuación se presentará el modelo de planificación que se usará cada semana. En cada día se describirán las actividades por realizar. Los viernes de cada semana, todos los estudiantes de las diferentes etapas realizarán actividades de repaso que fortalecerán las habilidades y aprendizaje trabajados. Es así entonces como se presenta el formato que se utilizará con el grupo A. Como ustedes pueden observar, tiene no solo una estimación de materiales, sino de tiempos, donde se divide en 5 momentos, que es la hoja con caja de sonidos, si habláramos de la semana 1, las tarjetas de letras para utilizar el principio alfabético, la tira de letras para decodificar, las tarjetas de fluidez para manejar la fluidez y las tarjetas de fluidez y escritura. Cada una de estas vienen identificadas con sus tiempos. Por ejemplo, aproximadamente 7 minutos más 5 serían 12, más 8 serían 20, más 10 serían 30 minutos y
cada grupo con su tarjeta los últimos 10 minutos. Eso se va a trabajar de lunes a viernes. Más adelante se les dará una explicación más detallada de cómo es que se trabajan y cómo utilizar y dónde encontrar los materiales. Es así como que posteriormente en el anexo 2 usted encontrará el plan de la semana 1 como referencia para acceder y descargar los planes de las 16 semanas para la implementación de la estrategia. Aquí les dejamos un enlace para que usted pueda descargar todas las planificaciones si en algún dado caso no tiene acceso a la información más adelante. Para cada tipo de ejercicio, los estudiantes contarán con materiales específicos que se describen a continuación. Entonces, vamos a hablar específicamente de las planificaciones para esta estrategia de nivelación de los aprendizajes. Vamos a empezar hablando de los materiales por utilizar con estudiantes que necesitan nivelación. Para trabajar las diferentes habilidades de lectura y escritura, los estudiantes contarán con un kit de materiales que están diseñados para cada habilidad y según sus diferentes etapas en las que se encuentran. Estos están organizados en función de las letras de cada semana que se estarán utilizando o que se estarán reforzando, mejor dicho, para asegurar su correcto aprendizaje y que los estudiantes logren la meta de leer al menos 50 palabras por minuto y que puedan estar en el nivel de fluidez básico. En esta imagen vamos a poder entender que para organizar el aprendizaje durante las 16 semanas de implementación de la estrategia, se parte de asumir que los estudiantes han como mínimo aprendido las vocales, minúsculas y mayúsculas, y por ello no hay una semana en particular para su aprendizaje, sino que empezamos con la semana 1 con la letra M, la letra S, la semana 2, N o P, y así sucesivamente hasta llegar a la semana 16. Es importante recordar que se trata de estudiantes de segundo a sexto grados, que ya pasaron por el proceso enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, pero que no han logrado alcanzar el nivel esperado. Esta es una propuesta para una estrategia de nivelación y no para la enseñanza en primer grado, en el cual lo adecuado es la enseñanza de una letra a la vez y donde los criterios de orden de las letras pueden variar. Entonces, quédese claro que en algunos casos no siempre empiezan con las mismas letras y que los docentes también de una o de otra manera han logrado desarrollar sus propias metodologías y sus estrategias diferenciadas para poder alcanzar que los niños estén en el nivel adecuado al momento de pasar a segundo grado de primaria. Entonces, todas las semanas se trabajan las vocales y las letras que ya se repasaron en las semanas anteriores. Y cada semana se introducen 2 o 3 consonantes nuevas para repasar. En las semanas 8 y 11 se repasan las consonantes ya vistas en combinación con otra consonante formando lo que se conoce como sílabas compuestas. A continuación vamos a describir cada material y las actividades que van a realizar. En este caso vamos a empezar hablando de la hoja con caja de sonidos para trabajar la conciencia fonológica. Este material consiste en una hoja tamaño carta con 6 casillas dibujadas, una al lado de la otra, e igual cantidad de objetos pequeños para marcar los sonidos, tales como botones, piedrecitas, tapitas y demás. Con este material, todos los días los estudiantes que necesitan nivelación realizarán ejercicios para identificar cuántos sonidos tiene una palabra. Por ejemplo, cuántos sonidos hay en la palabra pato. Entonces, el niño o el estudiante en este caso tendrá que identificar
que la palabra 4 tiene 4 sonidos. Puede utilizar, y como tal lo menciona el ejemplo, para eso sirve, para que el niño tenga esa conciencia fonológica y pueda hacer sus ejercicios. Recomendaciones. Con este material los estudiantes también trabajarán la unión y separación de sonidos. Para realizar las actividades, cada estudiante debe de tener su propio material. Se recomienda que cada uno de ellos elabore su material utilizando una hoja gruesa, pedazo de cartulina, un cartón resistente, tamaño carta, además que lleve de su casa los objetos para marcar los sonidos, ya sean piedrecitas, botones, tapitas o lo que se les ocurra. Ahí los dejamos a su imaginación. La primera vez que se utilice este material, el docente debe explicar a los estudiantes cómo usarlo, dando un ejemplo y luego practicando cómo se hace. Para los ejercicios diarios, utilizará las palabras indicadas en cada plan, haciendo una actividad diferente cada día de las que se describen a continuación. Es importante que el docente comprenda de qué trata cada actividad para que sepa cómo realizarla. Actividades por realizar con este material. Primero, separar los sonidos de palabras cortas. Consiste en separar sonidos que forman una palabra. El docente dice una palabra, en este caso, por ejemplo, pan. Pide a los estudiantes que la repitan y luego que separen sus sonidos. Les pide que pongan un botón por cada sonido que separaron. Una vez los estudiantes colocaron la cantidad correcta de objetos, se les pide que pasen el dedo debajo de los botones mientras juntan los sonidos y dicen la palabra completa. En ningún momento la leen ni la escriben. 2. Unir los sonidos de palabras cortas, que serían de 2 a 4 sonidos, consiste en que los estudiantes juntan los sonidos de una palabra. Por ejemplo, el docente dice los sonidos s, a, l por separado y pide a los estudiantes que coloquen un objeto en cada casilla mientras repiten el sonido. Esta actividad, separar y unir sonidos utilizando este material, corresponde al paso número 1 indicado en el plan. Se realiza con todos los grupos de estudiantes del grupo A de nivelación en las etapas 1, 2, 3 y 4. Siguiente material. Juego de letras. Consiste en un juego de tarjetas pequeñas con las letras del alfabeto, consonantes y vocales, en minúsculas y mayúsculas, también vocales con tilde y con dígrafos, che, ye, r, q, gu, gu. Los estudiantes usarán estas tarjetas para asociar la letra y el sonido, que es un aprendizaje fundamental para decodificar. Este material se usará todos los días según las letras consonantes, 2 o 3 que se estén reforzando durante la semana. Con esta tarjeta se repasará a qué letra corresponde cada sonido y a qué sonido corresponde cada letra, así como asociar las mayúsculas y las minúsculas. Cada semana, además de las tarjetas de las consonantes que se van a repasar, se utilizarán las tarjetas de las vocales y las consonantes que ya se repasaron en las semanas anteriores. Es decir, cada semana trabajarán con más letras. En el caso de este material, cada estudiante de los que están en el grupo A, en la etapa de nivelación, debe tener un juego propio. El docente le entregará a cada uno el juego de tarjetas que vienen en hojas tamaño carta para que se las recorte, ayudando a quien lo requiera. Se sugiere que se le solicite a cada estudiante llevar 2 bolsitas con su nombre para guardar sus tarjetas.
Como el juego contiene muchas tarjetas, o en este caso muchas letras, es importante que al inicio de la semana el docente les indique a los estudiantes cuáles son las letras nuevas que utilizarán para que las busquen y las separen. Los estudiantes pueden colocar estas tarjetas junto a las de las vocales y consonantes vistas anteriormente en la bolsita adicional que llevaron. Es importante que los estudiantes guarden bien sus tarjetas, pues estas, además, son parte del material tiras de letras que también se utilizará diariamente. Entonces, el juego de tarjetas, en este caso, para presentar y repasar nombre y sonido de las letras de las semanas, presentar las tarjetas con las letras por repasar durante la semana, una a la vez, decir el nombre y su sonido. De cada letra debe mostrar la minúscula y la mayúscula, mostrar las letras nuevas diciendo, esta es la mayúscula, su nombre es, y suena así. Esta es la minúscula, su nombre es, y suena así. Mostrar las tarjetas de las letras de la semana una a la vez y pedir a los estudiantes que digan el nombre y el sonido. Indicar el sonido de la letra y que los estudiantes busquen la tarjeta con la letra que corresponde. Este ejercicio también se puede hacer pidiendo a los estudiantes que pongan las tarjetas sobre el escritorio. El docente dice uno a uno los sonidos de las letras y los estudiantes deben mostrar la letra que éste corresponde, en mayúscula o en minúscula. Decir a los estudiantes una por una las palabras que inicien con las letras consonantes de la semana y vocales trabajadas, principalmente las consonantes. Los estudiantes buscan la tarjeta de la letra que corresponde al sonido inicial de cada palabra y la muestran levantándola. Ejemplo, el docente dice luna y los estudiantes muestran la letra L. El docente dice bota y los estudiantes muestran la letra B. Para ejercitar reconocimiento de las letras vistas y sus sonidos, hay que mezclar las tarjetas de las letras vistas anteriormente, ya sean vocales consonantes, tanto en minúsculas y mayúsculas, y mostrar rápidamente mientras los estudiantes dicen el sonido de cada una. Decir a los estudiantes una por una palabras que inicien con las letras consonantes ya vistas, solo consonantes. Los estudiantes buscan la tarjeta de la letra que corresponde al sonido inicial de cada palabra y la muestran levantándola. Ejemplo, el docente dice sapo y los estudiantes muestran la letra S. El docente dice pino y los estudiantes muestran la letra P. Pedir a los estudiantes que trabajen en parejas, cada uno mezcla sus tarjetas y por turnos uno las muestra una por una al compañero para que diga primero el nombre y luego el sonido. Tomar en cuenta que los dígrafos che, gu, l, r, q, gu no se trabajarán al inicio. En el plan se indicará el momento. Cuando se trabaje con los dígrafos deberá explicarse a los estudiantes que las dos letras juntas, representan solo un sonido. Para continuar, en este caso, repasando el viernes de cada semana se puede realizar alguna de las siguientes actividades. Parejas de letras, que consiste en que cada estudiante coloca boca abajo las tarjetas de las consonantes vistas o que han repasado minúsculas y mayúsculas y cuando se dé la señal, todos le dan la vuelta lo más rápido posible. Forman las parejas minúscula-mayúscula. Quien primero termine, grita listo.
Esta actividad se puede realizar cada 2 o 3 semanas para asegurar que haya varias tarjetas de consonantes y no solo sea con las 2 o 3 consonantes vistas. Una variación de esta actividad es mostrar a los estudiantes 3 o 4 letras minúsculas a la vez de las consonantes que ustedes ya enseñaron y pedirles que lo más rápido posible busquen las letras mayúsculas que les corresponde. Se puede pegar en el pizarrón tiras con estas letras. En este caso, P, D, T, S, B, M, no sé. Es cuestión de también, si no quiere hacerlo con tiras, pues usted utilizará la imaginación para poder desarrollar esta etapa muy importante en su proceso de formación. Sin embargo, también tenemos la lotería de letras. Desde su juego de letras vistas, los estudiantes escogen algunas y las ponen boca arriba sobre su escritorio en cualquier orden. Todos escogen la misma cantidad de letras, 6, 9 o por ejemplo, no sé, el docente va diciendo en voz alta varios sonidos uno a uno y si el estudiante tiene esa tarjeta sobre su escritorio, la voltea boca abajo y gana primero el que las voltee todas. Esta palabra empieza con. Bueno, en este caso, esta es otra actividad donde el docente le dice a los estudiantes 5 palabras que inicien con las consonantes vistas o repasadas en semanas anteriores. Los estudiantes deben decir inmediatamente el sonido con el que inicia a buscar la letra que lo representa y levantarla para mostrarla al docente. Ejemplo, el docente dice la palabra barco empieza con y los estudiantes responden B y muestran la tarjeta de la letra B. Se debe aclarar que los estudiantes que solo pueden levantar la mayúscula si la palabra corresponde a un nombre propio, por ejemplo, Marta, Lorena, Tomás, y ahí también paralelamente va enseñando otras cosas. Estas actividades para repasar el nombre y sonido de las letras utilizando las tarjetas de letras corresponden al paso número 2, indicado en el plan. Se realiza con todos los estudiantes del grupo A de nivelación, etapas 1, 2, 3 y 4. Entonces estamos hablando del juego de tarjetas de letras. El otro material, que es el de tira de las letras, consiste en una tira de papel, hoja o cartulina doblada donde se van colocando las tarjetas de letras para formar palabras. Los estudiantes usarán esta tira para jugar con los sonidos y letras, para unir, separar, cambiar, omitir o mezclar. Este material se usará todos los días para formar 5 palabras con los sonidos y letras que ya repasaron. Por lo tanto, que conocen todos los estudiantes y las palabras se trabajarán diariamente, se encuentran también en el plan semanal. Cada estudiante de los que están en el grupo A debe tener su propia tira de letras. El docente entregará a cada uno una hoja de papel o cartulina. El estudiante doblará una parte de la hoja cartulina para formar una pestaña y esta pestaña la irá colocando las letras de la palabra que irá formando. En este caso se puede visualizar que formó la palabra sal. Recuerde, cuando hablamos de los dígrafos, ¿verdad? Que son 2 letras que en este material van en una sola tarjeta, va a facilitar que los estudiantes comprendan que los dígrafos representan un solo sonido, pero esto lo tendrá que hacer cuando ya le toque. Las actividades a realizar con el material, pues obviamente nosotros vamos a decir que cada día se van a utilizar 5 palabras cortas. Los ejercicios por realizar permitirán a los estudiantes formar y descomponer palabras, habilidades básicas para el aprendizaje de la decodificación.
Vamos a mostrar un ejemplo de los pasos a seguir para realizar esta actividad en la que los estudiantes para formar cada palabra necesitan unir, agregar, quitar o cambiar alguna de las letras y el docente deberá seguir las instrucciones de uso del material y el procedimiento tal y como se indica. Vamos a hablar de la primera palabra. Diga uno por uno los sonidos de la palabra así. Pregunte cuántos sonidos tienes. Los estudiantes deberán ir colocando las letras que representan los sonidos usando las tarjetas de letras y la tira. En este caso, explique que algunas palabras necesitan la tilde, como la palabra así. Cuando hayan colocado todos los sonidos, deberán de leer la palabra que formaron en voz alta sin separar los sonidos. La segunda palabra. Diga una segunda palabra, separarla en sonidos ni sílabas. Sí. Pregunte cuántos sonidos tiene esta palabra. Se espera que los estudiantes digan 2 sonidos. Los estudiantes deberán separar los sonidos de la palabra sí. Pregunte qué podemos hacer para que la palabra de la tira ahora diga sí en lugar de así. Deberán de quitar la letra del sonido. Cuando hayan quitado la A, deberán leer la palabra que formaron en voz alta. Vamos con la tercera palabra. Diga la palabra C y pregunte cuántos sonidos tiene. Luego pida que los separen. Pregunta qué deben hacer para que la palabra de su tira diga C. Esta, en vez de cambiar una letra que represente el sonido E, en lugar del sonido I. ¿Verdad? Cuando hayan formado la palabra, léanla sin separar sus sonidos. Vamos a hablar de la cuarta palabra. De ahí vamos a hablar de la palabra S. Tenemos que preguntar qué tienen que hacer para que diga S. Deberán agregar la letra del sonido al inicio de la palabra, ¿verdad? En este caso, que como se mira en el ejemplo, están en la palabra C. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cuando ya hayan formado la palabra, pida que la lean en voz alta y que se lea S. Hablamos de una quinta palabra. Diga la palabra es y pregunte cuántos sonidos tiene. Luego pida que los separen. Después pregunte qué deben hacer para que la palabra de su tira diga es y deberán quitar una de las letras del sonido. En este caso, la E. Vea que presten atención y quiten la letra al final de la palabra, ¿verdad? Porque no sería lo mismo decir es que sé. Cuando hayan formado la palabra, léanla en voz alta. Es. Siempre que los estudiantes formen una palabra nueva, empezarán separando, sus sonidos y terminarán uniéndolos para leer la palabra ya formada. Cada día se realizará este ejercicio y procedimiento con palabras diferentes. El viernes los estudiantes podrán utilizar este material para formar palabras que ya conocen con las letras vistas. Y a continuación se describe una actividad que se podría realizar. Por ejemplo, formar palabras en la tira de letras. Los estudiantes pueden libremente formar palabras con las letras que ya conocen y luego de formar la palabra deben leerla para asegurarse que tiene sentido. Durante esta actividad es importante que el docente circule por el salón verificando el trabajo de los estudiantes y ayudándolos, si fuera necesario, a corregir la formación de palabras. Esta actividad, para practicar la decodificación, componiendo y descomponiendo palabras, utilizando este material, que es la tira de papel o cartulina y las tarjetas de letras, corresponden al paso número 3 indicado en el plan y se realiza con todos los estudiantes del grupo A de nivelación en cada una de sus etapas. Por último, vamos a hablar de las tarjetas de lecturas decodificables para la fluidez. Este material consiste en un juego de tarjetas de lectura para cada una de las etapas.
se les llama decodificables porque contienen palabras con las letras vistas y, para el caso de esta estrategia, las que se han reforzado semana a semana. Es decir, son textos elaborados siguiendo la progresión de las letras presentadas anteriormente. Estas tarjetas van a ser un excelente material para practicar la lectura con las palabras vistas durante la semana y con un nivel de dificultad según la etapa en que se encuentra el estudiante. Por ejemplo, para la primera semana en que se está reforzando las letras M y S, la tarjeta de lectura de la etapa 1, que sería la etapa emergente, contiene listas de palabras con estas letras, mientras que la tarjeta de lectura de la etapa 3 decodificadora contiene oraciones utilizando las mismas letras. Para la etapa 4, que es la automatizadora, como los estudiantes tienen un nivel mayor de conocimiento de letras y habilidad para decodificar, las tarjetas de lectura contienen textos de mayor dificultad con todas las letras. Este material asegura que todos los estudiantes, desde la etapa en que estén, practiquen la fluidez al leer. La práctica de lectura repetida los ayudará a mejorar. El material está organizado de la siguiente manera. En la etapa 1 hay un juego de 16 letras con listas de palabras y en las semanas posteriores con frases de oraciones y párrafos cortos. Este material usted lo puede descargar en este enlace que se encuentra aquí subrayado en rojo. También está el juego de las 16 tiras de la etapa inicial, que en estas semanas posteriores ya van incluidos frases, oraciones y párrafos cortos, las de la etapa decodificadora y también la etapa 4 automatizadora, que son las 16 tarjetas con textos informativos cortos e historias, y al dorso contienen ejercicios de comprensión lectora y escritura. Entonces, usted va a tener opción de poder descargar todos y cada uno de estos en estas direcciones. Para facilitar el uso, según la etapa, cada juego de lecturas tiene un color diferente en la parte superior y se indica a semana la que corresponde y las letras que en estas se ejercitarán. Los estudiantes utilizarán estas tarjetas para las actividades de fluidez y escrituras indicadas en el plan semanal, que son las actividades 4 y 5. El docente entregará a los estudiantes, según la etapa en la que estén, la tarjeta de la semana que corresponda. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Contar con estas tarjetas para cada semana le va a permitir que los estudiantes de los diferentes grupos o etapas trabajen simultáneamente, realizando las actividades que les correspondan. De cada juego de tarjetas, el docente obtendrá 8 copias. Si la cantidad de estudiantes ubicados en cada etapa no es mayor que este número, pues cada estudiante contará con una tarjeta para su uso individual. Y si en alguna etapa hay más de 8 estudiantes, trabajarán en parejas compartiendo el material. Es importante que una vez evaluados los estudiantes, los docentes de la escuela revisen la cantidad de juegos que necesitan para cada etapa. Si de alguna les sobras, hay menos de 8 estudiantes en una etapa, se sugiere dársela a otro docente que las necesite, ya que tiene más de 8 estudiantes en una etapa, para que de preferencia cada estudiante tenga de manera individual una tarjeta. Las 16 tarjetas que conforman el juego de cada etapa tienen una gradualidad interna. Cada semana esta se va incrementando y el docente, previo a entregarlas, debe dar a cada grupo las instrucciones para su uso. Entonces, vamos a hablar de cuáles son las actividades por realizar con el material de la actividad de fluidez o de lectura o fluidez. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Todos los estudiantes leen de manera individual y en voz alta el texto de la tarjeta de la semana. Luego, organizados en parejas, lo leerán según el tipo de lectura que se les indique
pudiendo ser lectura coro, lectura por turnos o lectura en eco. Y según la semana de trabajo y la etapa, la lectura puede ser de palabras, frases, oraciones o párrafos. En el caso de la etapa 4, de textos informativos o narraciones adicionalmente, los estudiantes de esta etapa realizarán ejercicios de comprensión lectora, contenidos al dorso de las tarjetas. El plan orientará el contenido a leer en cada una de las etapas. En el caso de la etapa automatizadora, indicará qué día se realizarán los ejercicios de comprensión lectora, los cuales se trabajarán de manera oral. A continuación se explica en qué consiste cada uno de los tipos de lectura oral propuestos para realizar en parejas, mismos que van indicados en el plan semanal. Empezamos entonces con la lectura diaria. Previo a que los estudiantes practiquen con estos tipos de lectura, se les piden que hagan la lectura en silencio una vez para familiarizarse con ella. Entonces, después, lectura en coro. Consiste en que los estudiantes leen en voz alta y al mismo tiempo un texto, siguiendo un mismo ritmo y una misma entonación. Se realiza en parejas o en grupos de 3. Mientras leen, los estudiantes prestan atención para que todos vayan en la misma línea de la lectura, que su ritmo y entonación sea similar. Lectura por turnos. Los estudiantes leen un texto y en voz alta alternándose. El primero lee la primera palabra u oración, luego el segundo la siguiente palabra u oración. Así continúan hasta finalizar el texto asignado. En el caso de los estudiantes que utilizan las tarjetas de la etapa automatizadora, pueden leer por turnos de la siguiente manera: alternándose las oraciones de una estrofa o párrafo, o bien leyendo un párrafo cada uno. De ahí tenemos la lectura en eco. Uno de los estudiantes lee en voz alta una palabra, una frase, oración o párrafo del texto según el contenido de las tarjetas. Luego el otro estudiante repite leyendo el mismo texto. Continúan así hasta terminar el texto asignado. Es importante explicar a los estudiantes que no se trata de repetir lo que el compañero lee, sino de repetir llevando la lectura. Estas actividades para ejercitar la fluidez más la comprensión lectora con los estudiantes de la etapa automatizadora, utilizando las tarjetas que corresponden a la actividad número 4 indicado en el plan, se realiza con todos los estudiantes del grupo A de nivelación, que son las etapas 1, 2, 3 y 4. El contenido de las tarjetas permite ejercitar la fluidez según el nivel de desempeño de cada etapa. Muy bien, ahora pasamos a las actividades de escritura. Todos los días, hacia el final del periodo de 40 minutos, los estudiantes realizan actividades de escritura, que sería actividad 5 del plan, utilizando la tarjeta de la semana según cada etapa. El tipo de actividad irá indicado en el plan. Los estudiantes de los grupos 1, 2 y 3 realizarán 2 actividades. 1. Copia de palabras, frases y oraciones. Y 2. Dictado de palabras, frases y oraciones. Estas serán extraídas de la tarjeta de la semana. Los estudiantes del grupo 4 también realizarán la actividad copia y dictado. Sin embargo, por su nivel de desempeño, trabajarán además un ejercicio de producción escrita vinculado al contenido de las lecturas de esta etapa, que sería el texto informativo o narrativo.
La instrucción para realizar este ejercicio se encuentra al dorso de cada tarjeta de lectura. Y para realizar el ejercicio de dictado, dado que las tarjetas de la etapa automatizadora no contienen oraciones, sino textos completos, el docente puede dictarles algunas de las oraciones de la lectura. Los viernes, los estudiantes ubicados en esta etapa realizarán algún ejercicio de escritura libre. Entonces, vamos a explicar en qué consiste las actividades de escritura. Primero, en copia de palabras. Bueno, se trata de un ejercicio de copia enriquecida y así se le llama a esta técnica en la que los estudiantes copian letras y palabras mientras también practican los sonidos, que sería la reproducción de letras y palabras más destrezas fonológicas. Por ejemplo, separar sonidos pronunciándolos mientras se trazan y unirlos al terminar de escribir una palabra. Para realizarla, al trazar cada una de las letras que forman las palabras que copiarán los estudiantes. Escriben cada letra pronunciando su sonido mientras la trazan. Al terminar de escribir la palabra, la leen en voz alta. Dictado. El dictado ayuda a los estudiantes a desarrollar la capacidad de transcripción, es decir, segmentar el habla en fonemas y transformar cada uno de estos fonemas en su correspondiente grafema, que sería su trazo, y contribuyen al desarrollo de la conciencia fonológica y a reconocer los fonemas de las palabras. Para realizarlo, pues el docente debe dictar la palabra, los estudiantes deben repetirla en voz alta, separando el sonido que la forman, luego escribirla y al final leen lo que escribieron. Este ejercicio lo realizan los estudiantes de las 4 etapas, ¿verdad? En días diferentes. Tendrán un dictado a la vez, a la semana, y ya que quien dicta las palabras es el docente. Mientras el docente dicta las palabras, frases y oraciones a un grupo, el resto está realizando el ejercicio de copia. Por último viene la producción escrita. Esta actividad la realizan únicamente los estudiantes del grupo 4, que serían los de la etapa automatizadora, y consiste en un ejercicio de escritura de oraciones o párrafos vinculados al contenido de la lectura, y que implica un proceso de producir ideas y escribirlas. La instrucción para realizar este ejercicio se encuentra al dorso de las tarjetas de cada etapa. En el plan semanal se indica el día en que corresponde trabajar este ejercicio. Por último, tenemos la escritura libre. Cada viernes, los estudiantes ubicados en las etapas automatizadora del grupo A y fluida, que son los del grupo B, realizarán ejercicios de escritura libre que el docente orientará sugiriendo a los estudiantes escribir acerca de una lista de actividades que realizará en la tarde, lista de compras en la tienda o mercado, lista de pasos para cepillarse los dientes, hacer una manualidad, elaborar una receta de comida o cualquier otro proceso. Algo que le sucedió, algún mensaje o carta, un cuento o historia, o todo lo que sabe acerca de un animal, fruta, tradición, río, montaña, su familia, entre otros. Es importante motivar a los estudiantes para que compartan con sus compañeros lo que han escrito o bien que lo lean para todo el grupo. Estas actividades para ejercitar la escritura, que sería la copia, dictado, más producción escrita con los estudiantes de la etapa automatizadora, utilizando las tarjetas de lectura, corresponden a la actividad número 5 indicada en el plan. Y se realiza con todos los estudiantes del grupo A de la nivelación, etapas 1, 2, 3 y 4, y contenido de las tarjetas nos va a permitir ejercitar la lectura según el nivel de desempeño de cada etapa. Muchísimas gracias. Esta fue la primera parte de la guía docente para la implementación
de la estrategia de nivelación de los aprendizajes de la lectoescritura.